Hola, esto es Odio Microbio, el podcast donde hablamos sobre microorganismos. el capítulo de hoy, los microorganismos importan, microbios, buena onda. I've been waiting at my door. There's something incredible. Hoy vamos a hablar del tema de moda en las ciencias biológicas, vamos a hablar de microbiota. Y hablar de microbiota es ver a los microorganismos desde una perspectiva diferente, no verlas simplemente como villanos, que es perfectamente normal porque muchas de las enfermedades que ha azotado a la humanidad por muchos años han sido causadas por microorganismos. Es evidente cómo muchas leyes sanitarias, incluso años antes de Cristo, buscaban evitar esas enfermedades. Por ejemplo, en el libro de Levítico, en la Biblia, la circuncisión o apartar a los leprosos era evitar infecciones y enfermedades. Hoy sabemos, por ejemplo, que la lepra es causada por una bacteria llamada Mycobacterium leprae. Y es perfectamente normal que viéramos a los microorganismos como enemigos. Incluso en el siglo XIX, cuando Louis Pasteur y Robert Koch empiezan a identificar y aislar los microorganismos, los primeros microorganismos que investigan son estos microorganismos que son patógenos. Y es que, de hecho, la microbiología precisamente surgió como una ciencia para atacar a los microorganismos. Entonces, desde muy chiquita esta ciencia, desde muy sus inicios, la vimos como una ciencia un poco armamentista, es decir, como algo que atacar. Los microorganismos son algo malo, algo que debemos evitar, algo de lo cual nos tenemos que alejar. Y pues eso ha cambiado últimamente con, digamos, todo el descubrimiento de que no estamos solos en nuestros cuerpos o no somos solamente nosotros. Y es que si uno piensa en uno mismo, uno piensa que de pronto nosotros solamente somos nuestras células, nuestros tejidos, pero resulta que hay mucho más allá de eso. De hecho, según estimaciones, se dice que 1 de cada 10 células que habitan nuestro cuerpo es de nosotros. El resto son microorganismos. Eso quiere decir que somos más microorganismos que humanos. Y aquí viene otro concepto que para mí es como ese emoji que se le explota la cabeza porque es supremamente increíble, y es este concepto de holobionte, que es la unión como el macroorganismo, hablemos planta, animales, humanos, más todos los microorganismos que lo acompañan día a día y que hacen posible que este macroorganismo sea capaz de vivir. Es que es como si fuera un superorganismo. O sea, es como si nosotros fuéramos pequeños mundos andantes en donde dentro de nosotros mismos hay muchísimas poblaciones, además muy, muy diversas de estos microorganismos y que no están ahí solamente por azar del destino. De hecho, han evolucionado con nosotros mismos, han convivido tanto con nosotros que nosotros nos hemos acostumbrado a ellos y ellos también a nosotros. Y ahí empieza a darse como el concepto de vivir los dos en un mismo espacio, la simbiosis. Es que básicamente crecemos juntos, microorganismos y en este caso humanos, porque hay 3 puntos claves que podríamos identificar en esa conformación de la microbiota: el tipo de parto que tenemos, o sea, parto natural o cesárea, la dieta, la alimentación que tenemos, y en esta sociedad moderna también qué tipo de medicamentos consumimos a diario. Sí, parece ser que nuestros microorganismos no surgen de la nada, por supuesto, eso fue una teoría que se acabó hace mucho o que refutaron hace mucho. Realmente nosotros tomamos nuestros microorganismos al principio de nuestras vidas de nuestras madres y también de las personas que están más cercanos a nosotros. Entonces todo empieza cuando uno nace. Entonces a través de un parto vaginal se adquieren muchos microorganismos. Este es un nicho donde está habitado por varios de ellos y nosotros vamos adquiriendo esa microbiota. Con el paso del tiempo vamos adquiriendo más microbiota que puede provenir, por ejemplo, no sé, de nuestros papás o de las personas con las que vivamos, también un poco del ambiente, y esos microorganismos van a estar ahí, van a empezar a desarrollarse y van a quedarse y van a
eh, a tener una relación tan fuerte con nosotros mismos que a veces casi que nos definen en términos de salud, de enfermedad, de, bueno, en general de algunas posibilidades que podamos tener como tal, como holobionte. Sí, es que como usted muy bien decía, Juan Camilo, el primer contacto con microorganismos, aunque esto también está un poco refutado porque parece también ser que la microbiota se empieza a formar incluso en el útero de la madre, pero ese paso del nacimiento por el conducto vaginal genera un contacto con los microorganismos que empieza a conformar toda esta microbiota. Y si, por ejemplo, además la madre amamanta a su hijo, nomás la leche materna tiene 600 especies distintas de bacterias. Todo eso lo está alimentando al niño, no solamente le están dando los nutrientes propios de la leche, sino le están dando un montón de microorganismos que van a ir colonizando su piel, su intestino, y eso va a definir la salud en muchos casos del bebé. Puede definir si tiene algunas alergias tipo asma, puede definir incluso también algunos aspectos psicológicos del niño y muchos otros que van a definir de ahí en adelante toda su vida. La alimentación que se le da a los niños los primeros 3 años prácticamente define cuál va a ser su microbiota por el resto de la vida. Y de hecho se han hecho estudios que han encontrado en donde niños que han nacido con fallas nutricionales desde muy chiquitos las van a conservar durante mucho tiempo. Y es porque precisamente durante esos 3, 5 años iniciales se conforma esa microbiota y además esa microbiota también va a tener un papel muy importante en el metabolismo de los alimentos. Es decir, hay como el dicho que dice que nosotros somos lo que comemos, en realidad es nuestras bacterias somos y además somos lo que comen nuestras bacterias. Porque es que todo lo que estamos comiendo realmente también está alimentando a esos microorganismos que están en el intestino. En el intestino hay un montón de ellos y además yo no sé si de pronto es quizás la comunidad más diversa de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo y posiblemente lo sea, pero digamos que la relación que tenemos con ellos tiene mucho que ver con lo que nos estamos alimentando y con lo que esos microorganismos son capaces de hacer con esas cosas con las que nos estamos alimentando. Además que todo lo que consumimos también va a impactar en las poblaciones de ellos, va a impactar en que de pronto crezcan más unos que otros o de pronto que algunos que no son tan buenos compitiendo, entonces se queden un poco rezagados y empiezan a aparecer otros que sí pueden colonizar más fuertemente estos espacios y ahí empiezan a poderse dar, digamos, los beneficios de la microbiota o también los problemas asociados a ella. Sí, porque como usted muy bien decía, porque estas investigaciones de microbiota básicamente son de las últimas 2 décadas, porque antes no teníamos esta noción tan clara del papel de los microorganismos en nuestras vidas. Y, por ejemplo, se estima que la microbiota del intestino tiene nomás 35.000 especies distintas de bacterias. Recordemos que la microbiota no solamente son bacterias, es bacterias, hongos, protozoos, virus, son todos los tipos de microorganismos que pueden habitar en nuestro cuerpo. Y solamente hablando de bacterias hay 35.000 especies distintas. Y esto representa más de 10 millones de genes distintos, es decir, 10 millones posibles funciones distintas. Por eso nosotros no somos capaces, por ejemplo, de asimilar o de producir ciertas vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Por ejemplo, los microorganismos nos ofrecen la vitamina B, la vitamina K, que son muy importantes para que el cuerpo pueda tener energía y pueda desarrollarse. Es que eso es bien importante porque hay, nuevamente, yo creo que un maníaco de la limpieza nos escucha y se le zafa un tornillo porque dice, ¿cómo así? Estamos llenos de bichos por todo lado. Pero es que eso es lo normal, ¿sí? Realmente lo anormal es cuando esa población empieza a perder su estructura, ¿sí? Entonces es como si hubiera un balance muy delicado entre la diversidad microbiana que existe en estos tejidos, como en el intestino, incluso en la piel, y nuestra salud. De hecho, se piensa que no solamente los microorganismos nos ayudan a digerir algunos alimentos y, como dijo Santiago,
a darnos algunas vitaminas o algunas cosas que de pronto nosotros no somos capaces de metabolizar o no somos capaces de crear. Y además de eso, estos microorganismos también van a tener una relación muy, muy, muy profunda con nuestro propio sistema inmunológico. Entonces ahí uno vuelve y piensa, ¿cómo así? El sistema inmunológico no estaba ahí para evitar que nosotros no nos invadieran los microorganismos. Pues parece que la cosa es un poquito diferente. Parece ser que los microorganismos, de hecho, educan a nuestro sistema inmunológico para que este sistema aprenda a reconocer lo que es extraño, de lo que es propio, de lo que es bueno para nosotros, como lo que nos podría hacer daño. Es que no solamente educan a nuestro sistema inmune, sino que pareciera que se convirtieran en un órgano más, en una herramienta más para protegernos frente a esos microorganismos que también son patógenos. Es decir, los microorganismos que habitan nuestra piel están ahí, entre otras cosas, también para protegernos que nos colonice algún patógeno de piel. Los microorganismos que están en el intestino aprendieron a vivir con nosotros y nosotros aprendemos a vivir con ellos, y están ahí para evitar que llegue un externo y quiera colonizar ese espacio que ya les pertenece a ellos, que básicamente a veces por eso ocurren las enfermedades por una infección, una intoxicación, porque consumimos algún alimento, llega un microorganismo que desplaza a nuestros microorganismos buenos, coloniza y causa una enfermedad. De hecho, ahí ese mismo fenómeno pasa muy frecuentemente cuando las personas consumen antibióticos. Los antibióticos son medicamentos que son capaces de atacar a una gran cantidad de especies diferentes de microorganismos. Entonces, pues eso para eliminar una infección de un patógeno, pues es bueno, pero también tiene su costo, y el costo es precisamente eso, que uno empieza a perder diversidad de microorganismos en lugares como la piel, como el intestino. En general, esto luego puede tener una consecuencia mucho más grave, y es que al haber esa pérdida de diversidad, lo que van a favorecer es que microorganismos que posiblemente sean patógenos, pero que además sean capaces de resistir el ataque de los antibióticos, empiecen entonces a colonizar a esos espacios. Un ejemplo muy clásico es el de una bacteria que se llama Clostridium difficile. Esta bacteria causa una enfermedad que puede llegar a ser grave en el intestino y está muy asociada al consumo de antibióticos, sobre todo en hospitales. Entonces, ¿qué pasa? Que al paciente se le da el antibiótico y tiempo después desarrolla la peor diarrea de su vida, y eso está muy asociado precisamente a la colonización de ese patógeno. Y para colmo de males, como el bicho este es resistente al antibiótico, entonces ya luego eliminarlo, eso es todo un problema. Sí, porque ese es el otro aspecto que mencionábamos que es muy importante dentro de la microbiota, es una microbiota saludable, y es los medicamentos que tomamos. Si tomamos mucho antibiótico, tenemos efectos secundarios como resequedad de la piel, diarreas, como usted ya muy bien mencionó, y es consecuencia de esa pérdida de diversidad. Porque hoy también sabemos por correlaciones, es decir, se comparaba la microbiota de personas sanas con personas que tengan algún tipo de enfermedad intestinal, y se veía como un core, se veía que las personas sanas tenían cierto tipo de microorganismos, mientras, muchos más en diversidad hablando, mientras que las personas enfermas tenían mucha menos diversidad de microorganismos, y además tenían ciertas especies o ciertos géneros que pueden ser marcadores de enfermedad. Y es por eso que la dieta también resulta ser supremamente importante. No solamente esos primeros 3 años de edad, que va a ser supremamente importante para marcar cuál va a ser nuestro destino en cuanto a nuestra microbiota se refiere, sino también una alimentación supremamente balanceada y diversa, porque si le damos a nuestro cuerpo el mismo tipo de alimento siempre, vamos a favorecer que crezcan, que se proliferen los mismos tipos de bacterias, de virus, de hongos y demás siempre. Entonces lo que queremos es una microbiota supremamente diversa, con muchas funciones, que nos permita producir las vitaminas que nuestro cuerpo no es capaz de producir, que nos permita asimilar los compuestos que nuestro intestino no es capaz de asimilar, y también el tema de medicamentos. Muchos medicamentos
nuestro cuerpo los puede asimilar gracias al metabolismo de los microorganismos que tenemos en el intestino. Es que eso es una locura porque de hecho también han hecho otros estudios en donde se han dado cuenta, y en particular en Estados Unidos, y me acuerdo muy bien de la imagen del mapa del estudio, que era, ponían como en un color, creo que era rojo, bueno, en un color, los estados donde más se prescriben antibióticos. Entonces, digamos, no sé, estaban algunos estados en rojo, algunos de pronto no tanto, algunos pues ya eran más azulitos, y luego lo comparaban con un mapa de la obesidad en el país y era básicamente los mismos estados que tenían en rojo por número de prescripción de antibióticos, por digamos cantidad de antibióticos prescritos, eran casi los mismos estados que tienen mucha prescripción de antibióticos, son los mismos que están teniendo una mayor cantidad de población que sufre de enfermedades metabólicas como el sobrepeso. Y no solamente eso, sino también, pues, por supuesto, con la resistencia a antibióticos e incluso otras enfermedades. Y es que hay otras enfermedades que uno pensaría que de pronto no están tan relacionadas a algo más que el sistema que dañan. Por ejemplo, el Parkinson. Que uno piensa que está muy, muy, muy relacionado solamente con el sistema nervioso, pero pareciera también tener un componente en la microbiota. Sí, es que han salido muchas investigaciones que correlacionan a la microbiota con una predisposición al Parkinson o a padecer el Parkinson como tal. Incluso en febrero de este año 2021 salió una investigación de un metaanálisis donde miraban la microbiota de distintas personas en diferentes regiones, porque claramente si la alimentación es un factor importante y el ambiente es un factor importante en esa maduración de la microbiota, pues la ubicación geográficamente hablando también va a ser una variable en cuanto a la microbiota se refiere. Y haciendo esta investigación con diferentes personas del mundo, comparando la microbiota de personas con Parkinson versus personas sanas, encontraron una correlación en ciertos grupos de bacterias. Es decir, las personas que padecen el Parkinson tenían ciertos grupos bacterianos en una abundancia distinta a las personas sanas. Las personas sanas prevalecían otros grupos bacterianos. Y esos marcadores de tipos de bacterias indican que hay una correlación entre una microbiota específica y padecer el Parkinson. Sí, es que cuando se empezaron a dar cuenta de esto, realmente la comunidad científica no se lo podía creer. De hecho, las primeras investigaciones al respecto casi que fueron rechazadas porque pensaban, no, esto es un artefacto, esto no tiene nada que ver. Pura casualidad. Sí, o sea, el tipo loco de por allá que habla de estos microorganismos y todos acá somos neurólogos, nada que ver. Pero de poco a poco se empezaron a dar cuenta que definitivamente ahí había una relación metabólica del tipo metabólico de la microbiota pues con este tipo de enfermedades. Y pues este es un caso de una enfermedad grave como el Parkinson, pero pueden ser cosas tan elementales como dejar de comer. Hay algunas investigaciones que demuestran que los microorganismos mandan una señal al cerebro a través del intestino para que el cerebro le diga al cuerpo, ya no comas más, ya estás satisfecho. O a veces cuando nos encontramos tristes o alegres sin saber por qué, puede ser porque lo que comimos ese día generó que nuestra microbiota produjera ciertas sustancias que mandaron una señal al cerebro para que nos sintiéramos de una manera emocionalmente particular. Y ahí es como si los microorganismos o algunos microorganismos que han aprovechado ese desbalance del que hablábamos, aprovecharan su cuarto de hora para ellos mismos generar una serie de condiciones para que ellos mismos se vayan perpetuando y vayan creciendo mucho más de los microorganismos que realmente nos ayudan. Y es que todo eso parece como de verdad, como una locura, pero en realidad esos lugares donde habitan esos microorganismos que realmente no son como si fueran paredes, como murallas rígidas en donde no pasa nada. En realidad son
lugares casi muy parecidos a un peaje, en donde en realidad se está dando una interacción muy, muy, muy constante. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, en el caso del intestino, ese tejido permite el paso de ciertos metabolitos o de ciertos productos que son parte del metabolismo de las bacterias y que terminan llegando a nuestra sangre, a nuestro sistema nervioso, al cerebro y pues bueno, ahí uno empieza a ver el impacto de los microorganismos en todo el organismo. Y fíjese, Juan Camilo, que los ejemplos que hemos dado es hablando de bacterias. Y ya mencionamos que la microbiota no solamente son bacterias, sino son protozoos, son hongos, son virus y hasta inclusive otro tipo de microorganismos como las arqueas. Y es porque como este tema está tan nuevo dentro de la ciencia, claramente conocemos muy poco y nos hemos enfocado a estudiar lo que de pronto dentro de las limitantes que tenemos es lo más fácil, que es las bacterias. Pero desconocemos cuál puede ser la función, por ejemplo, de las arqueas, de los hongos, de los protozoos. Algo sabemos de los virus, y no de cualquier tipo de virus, sino de los virus más abundantes en la Tierra, que son los fagos. Virus que son capaces de infectar bacterias. Entonces yo creo que dediquémosle otro capítulo de biomicrobio a los fagos. Los fagos han sido estudiados por ahí, por los laditos, por algunas cosas que luego les contaremos, pero su impacto en la microbiota, al parecer, es muy grande. Entonces hablamos de la microbiota y de que realmente más allá de la presencia de una bacteria particular o de un virus en particular o de un protozoo en particular, realmente estamos hablando de toda una comunidad y una comunidad que se mantiene gracias a mantener un balance, un balance que no debería romperse, pero que nosotros de alguna u otra manera vamos a terminar rompiendo o hacemos cosas que lo terminan rompiendo. Sí, es que yo siempre he dicho que la naturaleza busca el equilibrio en la energía, busca el equilibrio también en la microbiota. Y por eso es que a veces en el médico los doctores nos dicen como tómese este medicamento para recuperar la flora intestinal, que aparte Uy, es un... pero sí, no, espere, o sea, ese término es horrible. Es que ahí uno como que le da un cortocircuito a cualquier microbiólogo, yo creo que le da como un guiño ahí raro, como un espasmo, y es que no se dice flora intestinal, ¿cierto? No, se dice microbiota. Eliminemos ese término de flora intestinal y hablamos solamente de microbiota. Sí, Microbiota intestinal, microbiota de la piel, o si nos vamos a referir a todos los microorganismos del cuerpo, simplemente microbiota. Bueno, entonces, como les decía, ese desbalance pues se pierde y se pierde con cosas tan, no básicas, pero sí como tan normales para nosotros, como ser muy exagerados, por ejemplo, en la limpieza. Es ser tan exagerados en la limpieza y tener como esa fobia a los microorganismos que muchas personas la tienen, puede ser perjudicial para la salud porque fíjense que rompemos el equilibrio nuevamente, disminuimos la diversidad de microorganismos en nuestro cuerpo y eso puede llevar a consecuencias, como ya vimos, tan drásticas como poder padecer de Parkinson o sentirnos tristes un día cualquiera. Y es que, de hecho, desde muy chiquitos, que es donde se empieza a formar esa microbiota, incluso los medios nos lo dicen o incluso el mismo sistema de salud nos lo dice como utilice este jabón que va a eliminarle el 99.9% de las bacterias para saber luego que realmente ese 0.1% luego después de unas horas puede volver a crecer y a florecer ahí. Y pero digamos que ese tipo de mensajes en donde nuevamente estamos viendo a los microorganismos como los malos del paseo, como que hay que protegernos a cualquier cosa de ellos y hay que eliminarlos de cualquier cosa que nosotros tengamos en contacto con ellos, pues nos va a hacer daño. De hecho, en los niños se ha visto que aquellos niños que crecen desde muy chiquitos con perros o con de pronto otra mascota que están más expuestos a adquirir microbiota
son niños que van a crecer más sanos desde cosas como, por ejemplo, que no van a sufrir de alergias, de asma, que de pronto van a tener un mejor desarrollo. Pues entonces ahí está, de nuevo, nuevamente el tema de mantener ese balance, ¿no? Sí, que de pronto pierde sentido a veces esos padres y madres primerizas que, No, y no solamente primerizos, o sí, sea, de todo tipo, que quieren mantener a sus bebés como en una burbuja, que no les llegue ni un microorganismo, cuando el que les llegue los microorganismos puede definir que tenga una vida saludable su bebé. sí, ¿no? Incluso desde como desde el dicho popular también dicen que antes los niños se la pasaban en el suelo y por ahí entre las matas y entre el pasto y no les pasaba nada. Y hoy en día uno ve a esos niños y eso les da de todo, así dicen. Y parece que eso es en parte Tiene todo el verdadero. sentido, ajá. Sí, de hecho le tienen un nombre a esa teoría y todo, la teoría de la asepsia, y es que entre más, por así decirlo, exageradamente limpios seamos, más vamos a sufrir de este tipo de enfermedades que tienen una relación muy grande con los microorganismos. Por eso, si nos permite una recomendación, podríamos decir, en lo posible tengan a su bebé por un parto natural, aliméntenlo con el seno de la madre, denle variedad de alimentos, permitan que el niño vaya al parque y juegue y no topen medicamentos sin que sea necesario. Realmente también es, la salud se trata de el balance, de mantener el balance entre, de nuevo, sí, evitar ciertas cosas, no es meter el niño en un tanque de residuos tóxicos, pero sí mantener el balance entre la limpieza, sí, la higiene, pero también entre el buen desarrollo de la microbiota. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Los esperamos en nuestro próximo episodio donde vamos a hablar de fagos, esos virus que tienen un potencial para salvar vidas. Bueno, nuevamente estamos muy contentos. Este es nuestro 5.º episodio. Hoy desde un estudio de grabación. Esto ha sido muy, muy chévere. Y pues bueno, nuevamente los esperamos en nuestras redes sociales, en el Twitter, que a mí siempre se me olvida cómo es el Twitter, Santiago. Obvio Microbio 21. Y en el Instagram, que es Obvio Microbio 2021. Ahí pues nos pueden buscar, nos pueden mandar mensajes, sugerencias, comentarios. Bueno, lo que ustedes quieran expresar. Yo soy Juan Camilo Yo soy Santiago. y esto fue Obvio Microbio. Diddle-d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 iddle